Listo, damas y caballeros. Bueno, vamos a empezar con la clase número 2. Damas y caballeros, vamos a empezar con la clase número 2, que es referente al tema del desarrollo web. Esto va a ser un poquito entre teórico, mayor parte entre teórico, porque la intención de la clase del día de hoy de introducción al desarrollo web es que todos ustedes estén en la misma sintonía que es el desarrollo web, ya que todos nuestros webinars que vamos a estar dando durante las próximas semanas, meses, porque es un trabajo que queremos hacer por mucho tiempo, es involucrarlos al 100% en el mundo del desarrollo web. Entonces es muy importante que a todos ustedes les quede súper claro qué es el desarrollo web. Entonces vamos a empezar con qué es el mundo del desarrollo web. Listo. ¿Qué es el desarrollo web, señores? La Wikipedia, la famosísima Wikipedia, dice que es el desarrollo web, es un término amplio que define la creación del sitio web, que define la creación de sitios web para la web en la internet. Entonces, muy claro lo que es el desarrollo web, ¿verdad, señores? Súper claro que ya podemos dar por terminada la clase. ¿Sí o no, señores? ¿No? Ok, bueno, entonces continuemos. Ok, es una definición muy abstracta, muy pequeña, que no nos ayuda a definir mucho. Pero vamos a ir viendo qué es todo esto, ¿sale? Primero que nada, espero que a todos les quede súper claro qué es el Internet. El Internet, me interesa mucho que les quede súper claro que el Internet es la red mundial de computadoras que está conectadas para compartir información. Es muy importante que vean que la Internet es una red física, es la red física. Por eso me interesó mucho ponerles este diagramita, que son los cables marinos que se tienen para conectar el Internet a nivel mundial entre todo el mundo, entre los continentes y entre los países. Entonces, si se fijan, pues tenemos uno que va hacia Groenlandia, que van muchos hacia Estados Unidos y Latinoamérica, que van muchos hacia Europa, a China pues hay cañón, hay muchísimos cables. Entonces, el Internet es muy importante, señores, que les quede súper claro, muy claro, que el Internet es esta parte física de conexiones. Es una parte física de conexiones de Internet, de computadoras. Es muy diferente el Internet que la World Wide Web, ¿sale? ¿Por qué? Porque la World Wide Web, o lo que vulgarmente se le llama como la www, es la web. Es la web. Este es un protocolo de comunicación para intercambio de información que usa la Internet como medio de difusión. Es decir, el Internet es el medio físico que se utiliza para que la web exista y permita compartir la información. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes les hagan el tema de qué es el desarrollo web, tienen que explicarles que obviamente el desarrollo web es crear sitios, crear aplicaciones, crear formatos, crear cualquier cosa que esté viviendo en la World Wide Web, y la World Wide Web utiliza el Internet para poder llegar a miles de lugares, ¿sale? Entonces, la forma correcta es de que vean que la World Wide Web o la www o la web corre sobre el Internet. Es uno de los servicios que corre sobre el Internet, ¿sale? Y recuerden, chicos, que también me pueden seguir haciendo, damas y caballeros, me pueden hacer preguntas en el chat con respecto a lo que estamos viendo, ¿sale? Me espero que les quede súper claro y que volvamos a redefinir, si no lo habían tenido o si ya lo habían tenido, el concepto de qué es el Internet, que es la www, y estamos definiendo el concepto de qué es el desarrollo web. El desarrollo web, hasta el momento llevamos el punto de que es la creación de sitios, la creación de aplicaciones, la creación de portales en la web, ¿sale? Aparte de la World Wide Web, corren otros tipos de protocolos. Corren protocolos como el FTP, corren protocolos adicionales como VPNs,
como servicios especializados y protocolos privados que no son necesariamente la web. Corren canales como el ICR, que el ICR es canal de comunicación de datos. Anteriormente se utilizaban mucho el ICR para platicar mediante una consola. Entonces, eso no es la web, simplemente son canales de comunicación que existen para transmitir datos, aparte de la web. Listo, señores. Bueno, entonces esperemos. El protocolo viene siendo el HTTP, sí. La conexión de Internet es la conexión física. Existen conexiones físicas como los cables que permiten conectarse a nivel mundial y obviamente cada proveedor destinará la forma en que permita conectarse a Internet. Por ejemplo, existen los cables. En México existe el famosísimo Telmex que te lleva tu cable a tu casa y te permite conectarte. Pero existe otro proveedor que es Telcel o Usacell que permiten transmitir el Internet mediante ondas de celulares. Y esto llega a una terminal que está conectada a un cable en Usacell o en las antenas. Al final del día son ciertas formas que sirven para transmitir la Internet. ¿Sale? Ok, continuemos. Los elementos generales del desarrollo web o de la navegación web. Es muy importante que si ustedes se quieren dedicar al desarrollo web, si ustedes quieren dedicarle tiempo, tengan que entender este pequeño proceso que se ejecuta día con día. Ustedes no lo ven y ustedes no lo contemplan o no lo visualizan porque obviamente se realiza muy rápido. Pero tenemos al clásico cliente, damas y caballeros, tenemos a la clásica persona que está en su computadora, que va a abrir su día y que va a iniciar con el navegador web. Y lo primero que hace es digitar una dirección que puede ser, yo sé que es del trabajo, yo sé que simplemente es para verificar que no haya pasado nada en los últimos 5 segundos, pero escribimos www.facebook.com. En el momento en que esta personita escribe en su computadora, en su navegador web, www.facebook, lo que está haciendo es que está ejecutando el primer paso que pide. Cliente pide un sitio web mediante el navegador web a la web. Esta petición navega y esta petición llega al servidor que está hospedando la página que solicitó. En este caso, llega a los servidores de Facebook. Esta petición llega al servidor de Facebook y el tercer paso que se ejecuta es que la petición y la solicitud del cliente es procesada por el servidor. Es dependiendo qué se necesita, cuándo lo necesita, para cuándo lo necesita. Todos estos procesos se ejecutan en el servidor y ya que terminaron de ejecutarse los procesos internos que ustedes no ven y que regularmente ustedes no saben qué es lo que está pasando como usuarios nunca sabemos qué es lo que está pasando en el servidor. Cuando termina de hacer este proceso, señores, el servidor da una respuesta. Independientemente de qué es lo que esté procesando internamente, siempre va a dar una respuesta en formato HTML. Este archivo y esta salida la va a regresar de nuevo en el paso número 4, la va a regresar a la web y va a navegar toda la web va a navegar esta respuesta y va a llegar al cliente. La www o la w o la web va a regresarle al cliente una respuesta que es el archivo de HTML. Entonces, desde el servidor viaja ya un archivo, viaja por el internet y este archivo en HTML, en formato HTML, se le entrega al cliente. El cliente obviamente recibe esta información y el navegador es el que interpreta esta información y es cuando vemos ahí que hace 5 segundos nuestro Facebook se actualizó con 50 notificaciones. Entonces, esto es lo que pasa realmente cuando ustedes visitan un sitio web. Es muy importante que ustedes se dedican al desarrollo, vean completamente este proceso. ¿Les queda ahorita una duda de manera general de cómo es este proceso de navegación web? Chicos.
no se me vayan a dormir. Ok, genial, señores. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Bueno, lo que me interesa es de que veamos paso a paso, de manera específica, qué es lo que está pasando. El primer paso, señores, es, como lo comentamos, el cliente abre cualquiera de los navegadores. Recuerden, señores, que lo primero que deben de tener en cuenta entonces es que existen miles de navegadores. Estos son los más populares navegadores. Está Safari, está Firefox, está Chrome, Internet Explorer y Opera. Entonces, la persona va a escribir nuestra dirección web, si ya se la sabe, va a escribir la dirección web en los navegadores. Esta petición es parte del cliente y la va a mandar hacia la World Wide Web. Obviamente el cliente debe tener una conexión a internet para que pueda navegar. El navegador es el que se va a conectar directamente a la web, ¿sale? La máquina se conecta a internet y el navegador utiliza la conexión de internet para conectarse a la web. Segundo paso, damas y caballeros. La petición llega al servidor web. Si ustedes ya tomaron en cuenta que entonces existen 5 navegadores, son 5 programas que ustedes deben de tomar en cuenta, ¿sale? Cuando el paso número 2 se ejecuta, que es llega la petición del sitio web a nuestro servidor web, sea cual sea un físico, sea un cómputo en la nube, lo que sea, nosotros vamos a poder utilizar en esta máquina, en este servidor físicamente, van a existir cualquiera de estos 3 programas o cualquiera de muchísimos otros programas que sean servidores web. Existe Apache Tomcat, que es especializado para dar servicio a aplicaciones desarrolladas en Java. Existe IIS, que es especializado en el desarrollo de aplicaciones .NET, y Apache, que sirve para aplicaciones open source de manera general, como PHP y otras. Pero, ¿qué quiere decir? Que ustedes tienen que estar conscientes que de manera interna en la máquina físicamente que provee el servicio, está prendido las 24 horas un servidor web que permite cachar la solicitud que llega de nuestro cliente. Román, el archivo puede ser enviado en HTML o en XHTML, cualquiera de los dos. Listo. Paso número 3, señores. El paso número 3 es el servidor procesa la información. Internamente el servidor ya recibió la petición y el servidor web ya sabe que hay que hacer algo. Entonces, entra en acción cualquiera de los lenguajes de tipo servidor que se ejecuten, que puede ser PHP, Java, Python o .NET. Estos lenguajes entran al trabajo en cualquiera de los casos. Puede que yo haya desarrollado una página en PHP. Entonces lo que es, llega la petición, funciona el intérprete de PHP y el intérprete de PHP puede decidir, ¿saben qué? Yo necesito interactuar con bases de datos MySQL o necesito interactuar con SQL o con cualquier otro tipo de base de datos. Entonces, el tercer paso de procesar la información, PHP ejecuta todas las acciones necesarias, o Python ejecuta todas las acciones necesarias, o ASP ejecuta todas las acciones necesarias, o Java ejecuta cualquier acción necesaria. Para todos en conjunto, cualquiera de estas tecnologías va a regresar un archivo generalmente en HTML. Es un archivo que generalmente se entrega. ¿Sale? Entonces vamos a decir, ok, perfecto. Entonces el servidor, el procesamiento va a resultar siempre en un archivo de HTML o sus conjuntos, ¿sale? El paso número 4, damas y caballeros. El servidor terminó de ejecutar todo lo que necesitaba y regresa archivo, un archivo en HTML o el conjunto de archivos necesarios según sea nuestro sitio. Si nuestro sitio necesita HTML con JavaScript o con
y con hojas de estilo, estos archivos tal cual, damas y caballeros, estos el servidor los regresa a la web, ¿sale? Entonces los archivos que están anteriormente, como es PHP, Python, Java y ASP, nunca los va a regresar el servidor. Sin embargo, sí regresa lo que es un HTML, el resultado. Entonces tienen que entender muy bien que los lenguajes de tipo servidor siempre van a escupir o siempre van a generar o siempre van a dar por resultado un archivo HTML. Y ese archivo HTML, JavaScript o JS o CSS, cualquiera de estos tres, es el que se regresa a la web. Fernando, efectivamente, el modelo cliente-servidor es lo más parecido que existe en la web, ¿sale? Es muy parecido al modelo cliente-servidor, de hecho, es una extensión. Paso número 5, señores. La web, estamos aquí en nuestra web, tiene estos archivos, sigue conteniendo estos archivos, fíjense que siguen siendo solamente archivos HTML con archivos de hojas de estilo y JavaScript, ¿sale? Estos archivos son entregados a los navegadores que están en nuestra máquina, ¿sale? Estos archivos, tal cual, son entregados a nuestras máquinas. Por eso es de que cada vez que abrimos una página puede que se vea de manera diferente en Internet Explorer, o en Firefox, o en Chrome, o en Mozilla, o en Opera, perdón. Cualquiera de estos puede interpretar esto de manera diferente. ¿Por qué? Porque el sexto paso es el navegador interpreta HTML. ¿Qué quiere decir? Que estos mismos archivos que se les entregan a cualquier persona, son interpretados por estos navegadores. Entonces, si ustedes tienen un Internet Explorer 6, obviamente estos archivos los va a interpretar de manera diferente que si tienen la última versión de Chrome. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta que la salida de sus aplicaciones debe de ser interpretada por los navegadores y debe de ser lo mejor utilizada, ¿sale? Me interesa mucho que vean este gran proceso que es de una petición web y de un resultado. ¿Por qué? Porque a ustedes les interesa desarrollar aplicaciones para que este cliente siga con la cara sonriente porque vea un excelente sitio web, ¿sale? Entonces me interesa que les quede súper claro estos 6 pasos que corresponden a la navegación web. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Dependiendo del navegador, ¿afecta su interpretación? Sí, Bruno. Si Internet Explorer 6 le intentas poner una página que está diseñada para Chrome en su última versión, Internet Explorer puede que no conozca todas las cosas que están escritas en estos archivos. Por lo tanto, Internet Explorer puede que muestre muy mal el sitio. Entonces, obviamente, deben de hacer un sitio web en HTML estandarizado para la mayoría de los navegadores. No escuchamos. ¿Quién no escucha? Y entonces, ¿cómo responden? O sea, digo dudas o preguntas y me dicen que no escuchan. Entonces, ¿cómo escucharon que pregunté dudas o preguntas? Reinicia tu máquina. Es que puede que utilice Windows. ¿Cómo sabemos cuál va a ser el navegador del celular? Cambia la visualización. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. En mi criterio, ¿cuál es el navegador mejor? La verdad es que depende de lo que ustedes quieran hacer. El navegador que ustedes quieran utilizar. Internet Explorer funciona muy bien con aplicaciones corporativas y grandes. Obviamente, de hecho ya no es Internet Explorer, es Edge. La verdad yo he visto que Chrome, para mí en lo personal me funciona muy bien por el uso de múltiples tipos de sesiones. Firefox no me funciona mucho por, extrañamente a mí en la Mac se traga mucho la memoria y muchas aplicaciones no las ejecuta bien. Entonces, para mí en lo personal me ha estado funcionando bien Chrome, pero obviamente depende de la comodidad de cada quien. Hay fanáticos de Firefox, hay fanáticos de Chrome, de Safari, hay fanáticos de Internet Explorer y de Opera. Lo mejor es tener un sitio que funcione lo mejor posible en los 5 navegadores.
Ok. Román, pues bueno, esa sería una parte del paso número, el DHCP, estaría en la fase de el 2 y el 4. Cualquiera de esas dos está el DHCP. ¿Todos los navegadores responden igual al HTML? Daniel, no. No todos los navegadores. Es lo que acabo de explicar. Todos los navegadores no interpretan esta misma etiqueta que esté programada en HTML. No se va a interpretar en la misma manera en todos los navegadores. Hay que tener cuidado cómo las implementamos. ¿El navegador afecta a la interfaz del usuario? Sí, exactamente. ¿Cómo se puede hacer para correr una aplicación dentro de estos navegadores? Precisamente es lo que acabamos de ver. Cómo creamos una aplicación en HTML. HTML siempre va a ser la interfase entre tu cliente y entre todas tus aplicaciones. Raúl creo que es el único. Raúl, ¿me sigues escuchando? Déjenme apago el mic. ¿Ahí me escuchas bien, Raúl? Ismael, vamos a llegar a ese punto. ¿Qué navegador utilizas aplicaciones móviles? Las aplicaciones móviles también depende del navegador de las aplicaciones móviles. En iPhone, por ejemplo, ya existe Chrome. En Android, obviamente, existe Chrome. Existe también ya Mozilla. Entonces, en aplicaciones móviles ya hay muchos navegadores. Hay ciertas instrucciones en HTML para permitir identificar qué navegador es el que se está utilizando, Manuel. ¿Qué es XHTML? Ese es un tema muy largo de explicar, Jairo, pero eso es lo que se intentaba hacer como HTML 4.5 y se dejó de utilizar XHTML y mejor decidimos utilizar HTML5. Es como un versionamiento. ¿Qué diferencia hay entre HTML y XHTML? Es que HTML es la versión 4 y XHTML quería ser la versión 5, lo cual no funcionó y mejor se estandarizaron en HTML5 que conocemos actualmente. ¿Qué diferencia hay entre una página web y una aplicación web? Teóricamente es la misma situación, es un desarrollo que funciona en la web. Viéndolo de manera muy estricta, una página web es simplemente una página que tiene nosotros, contacto y ya. Y una aplicación es la que permite interactuar con tu usuario como un Facebook. Ismael, ahorita lo vamos a platicar qué podemos hacer para que puedas verlo. Chrome y Firefox tienen herramientas útiles para el soporte cuando se está desarrollando en la web. Sí, sí se tiene. ¿Por qué se usa el doctype HTML en vez de XHTML? ¿Son dos cosas diferentes? Sí, Jairo. XHTML intentó ser la nueva versionamiento de HTML. Intentó ser como un Windows. Es como si tú me preguntaras qué es Windows 8 y qué es Windows 10. Cuando tú me preguntas qué es XHTML y me preguntas contra HTML, es como si estuvieras preguntando qué es Windows 8 y qué es Windows 10. Son versiones de HTML. XHTML no funcionó como se esperaba, no funcionó como se quisiera, y lo que hicieron es mejor migrar a HTML5. Parece que nadie más tiene dudas. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Qué elementos deben de ustedes dedicarle tiempo para estudiar y para ser mejores en el mundo del desarrollo web, señores? Es muy importante que pongan mucha atención en esta parte. Tenemos los elementos que ya acabamos de ver que son parte del proceso de la navegación web, que es el lenguaje de etiquetado de HTML. Deben de conocer al máximo cómo funcionan los navegadores. Tienen que tener conciencia de qué funciona en Internet Explorer, qué no funciona en Opera, qué no funciona en Safari, para que puedan entregar resultados excelentes. Pueden decidir cualquiera de estos lenguajes de tipo servidor para trabajar. Existe Python, existe Java, existe PHP o existe .NET. Son lenguajes que van a depender de la complejidad y de los deseos que quieran ejecutar. En lo personal yo uso PHP, pero Python es muy bueno, al igual que .NET y al igual que Java.
simplemente depende de cómo ustedes lo utilicen. Obviamente tienen que decidir cuál de estos lenguajes quieren utilizar dependiendo de sus proyectos. No uno es mejor, sino cada uno de estos lenguajes de programación de tipo servidor se adapta de mejor manera a sus proyectos. Pueden escoger bases de datos como puede ser MySQL o SQL Server o Oracle o Mongo. Pueden seleccionar cualquier base de datos, pero tienen que saber cómo trabajar con cualquiera de estas bases de datos. Otros temas importantes es que deben de empezar a administrar correctamente Apache Tomcat o Apache o IIS. Tienen que saber cómo es que se procesa esta información gracias a las aplicaciones de servicio web. Entonces es muy importante que sepan cómo funcionan, cómo se instalan, cómo se configuran, qué es lo que se tiene que hacer. Adicionalmente a esto que ya vimos dentro de los procesos, tenemos lo que son los editores, que puede ser Sublime Text o Visual Studio. Deben de entender cuál es la diferencia entre el protocolo HTTP y el protocolo FTP. El protocolo HTTP permite la visualización de los sitios web en los navegadores. El protocolo FTP permite la transferencia de información de un servidor a un cliente o de un cliente a un servidor de manera eficiente. Deben de entender herramientas de debugueo de parte de los navegadores, como puede ser Firebook. Firebook es una herramienta que les puede permitir conocer cuáles son sus errores en las salidas que se le están presentando a los usuarios. Deben de conocer también métodos de control de versiones, como puede ser Git, GitHub, y también les permiten subir información hacia sus servidores. Java sigue viendo en el desarrollo web. Java, claro que sí. Java, existen muchas aplicaciones en Java, desarrolladas en Java. Si no, pregúntenle al SAT. El SAT, toda la plataforma del SAT, en la parte web, está desarrollada en Java. El protocolo HTTPS es un protocolo de seguridad. Es muy parecido a HTTP. Simplemente la S le permite generar un canal, un túnel especializado para transmitir información más seguro. Bueno, relativamente. Java, Cruz, bueno. Desarrollar ASP y SQL es muy caro ya que es privativo. No, Román, no es caro. De hecho, precisamente Azure te permite desarrollar aplicaciones en ASP y SQL Server a un bajo costo porque no pagas el licenciamiento de la implementación de ASP ni de SQL sobre la plataforma del cómputo en la nube. Bueno, Mario, muy buena broma. No, Dreamweaver es diferente que Sublime Text, Jairo. No funciona igual. Framework o nativo, por ejemplo. Vamos, ahorita vamos a hablar de ese tema. Ok, pasemos entonces. Parece que no les quedan dudas y les quedan dudas de temas posteriores. Listo, señores. Ahora, ya les expliqué que existe los lenguajes servidores y existe HTML y los navegadores y MySQL y IIS y Apache. Actualmente, en el mundo del desarrollo web existen dos clasificaciones muy marcadas, por eso las empujé tanto para la derecha como para la izquierda. Estas dos vertientes que se están utilizando en el mundo del desarrollo web, ustedes las tienen que seguir y tienen que entender cuando se trabaje y las deben de dejar bien marcadas, señores. Deben de dejarle bien marcado todo esto. Es decir, el backend, la administración de las reglas del negocio, las reglas de las conexiones a las bases de datos, la administración del performance de la aplicación y todo esto es el backend. El backend está conformado por lenguajes de programación de servidor como .NET, PHP, Java y Python, las bases de datos MySQL, SQL Server o cualquier otra base de datos, los servidores web, IIS o Apache o cualquier otro servidor están en la clasificación del backend. Ustedes deben de meter las mayores reglas de negocio en esta parte del backend. La parte del front-end está compuesta única y exclusivamente por los lenguajes de navegadores y los mismos navegadores en sí mismos. Entonces, cuando ustedes tienen que ver un tema del front-end,
tienen que especializarse en que se vea bonito en el gráfico, en que se vea responsivo, en que funcionen todos los navegadores a partir de la información que se genera en el backend. Entonces es muy importante que ustedes sepan si quieren ser desarrolladores web globales, quieren ser desarrolladores web backend, que sepan solamente manejar esto y que necesiten un desarrollador front-end, o igual quieren ser solamente desarrolladores front-end que sean expertos en HTML5, en JavaScript, CSS y todo lo que conlleva estas tecnologías y los navegadores, y necesiten trabajar en conjunto con un especialista en backend. Entonces, no es necesario que ustedes sean especialistas en las dos áreas, pueden ser especialistas en backend o pueden ser especialistas en front-end. Los dos van a necesitar tener un poco el backend a fuerza el backend necesita tener conocimientos básicos de front-end. El front-end, el desarrollador en front-end, no necesariamente tiene que conocer lo que se maneja en el backend, porque solamente el front-end espera la información resultante del backend. Entonces, no, un especialista en HTML5 no necesariamente tiene que saber cómo funciona PHP. Sin embargo, un desarrollador en PHP o en Python sí tienen que saber cómo funciona HTML para mostrar la información. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas? Si te acomoda Notepad++, Daniel, utilízalo. ¿Es difícil ser todo en uno? No, señores. Sí hay muchos expertos que son todo en uno y ganan muy bien, precisamente. Utilizar patrones de diseño de MVC, eso es un tema profundo, pero sí es lo mejor que se debe de utilizar. A nivel de mercado, ¿cuál es el mejor pagado? Depende de la empresa en la que te coloques, porque precisamente puedes encontrar una empresa que le importe mucho el front-end y pague mucho porque seas muy buen diseñador. Y hay administradores en PHP con Linux, con SQL Server, que ganan muchísimo porque dan el soporte completo del sitio. Entonces depende, no vean cuál es el que gana más bien cuál es el que les agrada más a ustedes para que se desarrollen lo mejor posible. Exactamente, Fernando, muy bien tratado de relacionar. El backend es como la aplicación, como la programación, y el frontend es la interfase del usuario. ¿Qué aspectos les puedes pedir a un desarrollador frontend y un backend? Lo mismo que les estoy platicando aquí, literalmente, señores. Si ustedes van a pedir un trabajo de front-end, les van a decir que sean expertos en toda la tecnología que corre sobre HTML5, los frameworks de Java, HTML5, los frameworks de JavaScript, los frameworks de CSS, la depuración en los navegadores y optimizaciones de la navegación. Si van a pedir un trabajo de backend, les van a pedir que manejen cualquier lenguaje de programación servidor, que manejen bases de datos, que sepan administrar servidores y que sepan administrar sistemas operativos. ¿Qué es lo que se recomienda? El paso recomendado para los que quieren iniciar es que empiecen con el front-end para que sepan cuál es el resultado que van a dar, y ya después del resultado empiecen a trabajar en el back-end y empiecen a comprender cómo obtener la información de manera automatizada para que en el front-end se vea de manera excelente. No, salario. No se preocupen por el salario. Ganan bien los dos. Ok, Ismael, esa pregunta de líder lo respondo más adelante. Aprender backend es el Code Event. ¿Cuánto sería el periodo de aprendizaje para hacer un frontend? Francisco, pues depende de ti. Si tú le dedicas tiempo, unas 5 horas al día, pues puede que en un mes seas un experto en frontend. Pero si le dedicas 5 minutos al día, pues puede que te tarde 5 años. Depende de ti. Mejor que empiecen con C#. No, bueno, eso sería muy agresivo. También hay backend en JS, ¿no? Sí, en backend existe un lenguaje de programación en backend que se llama Node.js y es una estructura muy semejante a JavaScript. Si no es que es la misma, simplemente son tecnologías desarrolladas. Bibliografía para HTML, la W3 School es la empresa que se encarga de
de dar todo el tema de HTML5 y pues obviamente nuestros webinars. SQL, existen bases de datos no SQL y existen MongoDB, Oracle, existen miles de bases de datos. Solamente puse estas dos bases de datos porque son las más populares, pero existen miles de bases de datos mal. Front-end, si solo se tiene inteligencia, ok. Dentro del backend puede estar incluido C#. Sí, existe forma de que lo puedes incluir. ¿Algún ritmo que recomiendes para estudiar frontend? No estudien en libros, no estudien en libros, estudien en el internet. ¿Qué tipo de desarrolladores hay? ¿Qué tipo de desarrollador eres? Yo, yo soy un desarrollador backend, frontend y móvil. Entonces, digamos que soy diverso. Aquí podemos aprender todos los cursos del webinar. Hay otros aspectos. Aquí pueden aprender varias cosas, Oscar. Oye, JavaScript y Ajax, ok, eso vemos ahorita. Va. Hay que pasar a la siguiente diapositiva. Las plataformas del cliente, señores. Por eso yo les platicaba que el primer punto que deben de empezar a trabajar es con el front-end. Una de las cosas que tienen que tomar en cuenta es que actualmente el desarrollo web ya no es exclusivo de una simple computadora que tiene un monitor y que tiene cierta resolución. El desarrollo web se ha movido no solamente para computadoras, sino ha movido a tabletas y a dispositivos de smartphone. Entonces son tres tipos de dispositivos en los cuales ustedes tienen que aprender a desarrollar. Ustedes tienen que tomar en cuenta que actualmente ya no es pensar solamente que se van a ver en una computadora. Tienen que pensar en que se van a ver con los navegadores que les comenté en una iPad o en una cualquier tableta, o se van a ver en un smartphone con un navegador que tiene diferente resolución. Entonces, aparte de la resolución, aparte de que puede que se haga pequeño, es en la pantalla. Entonces, hay muchos elementos que ustedes deben de tomar en cuenta y que deben de empezar. Como les comenté, es recomendable que empiecen con el front-end. ¿Qué es lo que va a pasar con el front-end? Pues obviamente una de las cosas que pueden ir explorando dentro del front-end es el diseño de responsivo. El diseño responsivo precisamente lo que está haciendo es que adapta el contenido, lo muestra en sus diferentes tipos de tamaño de forma que puedan ustedes empezar a trabajarlo y que se vea de manera agradable en una computadora y que se vea agradable en un smartphone. Entonces el diseño responsivo es muy importante que se estudie. Existen dos cosas para el diseño responsivo. Principalmente, existen más, pero en este momento les puedo platicar que existe el framework de Bootstrap y de Foundation que les va a permitir a ustedes generar estas aplicaciones. Un framework es un conjunto de herramientas o un conjunto de aplicaciones que les va a permitir acelerar un proceso. Entonces, para que ustedes no se rompan la cabeza cómo hacer un diseño responsivo, estas dos herramientas adicionales, que es código, estos dos códigos que se incorporan a sus sitios, les van a permitir hacer esto de manera muy fácil. Y en nuestros webinars, de hecho, les vamos a enseñar cómo utilizar Bootstrap y Foundation. Listo. Editores, señores. Ya que ustedes decidieron ser unos front-end o back-end, ustedes necesitan empezar a editar código. Existen diferentes tipos de programas que permiten editar código. Existen los editores sencillos como es Sublime Text, Notepad++, como Bloc de Notas, como hasta Dreamweaver. Dreamweaver está brincando entre editor y un IDE. Un IDE es una herramienta avanzada que permite editar, configurar, depurar, hacer más pruebas en nuestro código. Entonces tenemos Sublime Text, tenemos Visual Studio y tenemos Eclipse. Sublime Text es gratis, Visual Studio es gratis, Eclipse es gratis, y estos simples editores o programas que nos permiten modificar nuestro código corren en cualquiera de los tres sistemas operativos principales. Entonces pueden utilizarlo en una Mac, pueden utilizarlo en Windows o pueden utilizarlo en cualquier distribución de Linux. Simplemente ustedes necesitan escoger de acuerdo a sus gustos.
¿Sale? Si quieren empezar con algo sencillo, empiecen con Sublime Text o cualquier editor de texto sencillo y poco a poco vayan subiendo a un IDE profesional como puede ser Eclipse o Visual Studio. La ruta del desarrollador y la dirección para poder aprender. Pueden aprender con nosotros en la ruta del desarrollador o existe otro portal que se llama Desarrollo Web, donde hay muchísimos recursos, muchos de mucho tiempo. UX, la experiencia entra precisamente en el área del front-end, señores. La imagen de mi HTML a través de estilo, ok, no tengo NetBeans. ¿No te gusta NetBeans como IDE? Pues lo he utilizado, Ricardo. Lo he utilizado y sí, también es muy buen IDE también, NetBeans. TextMate también, NetBeans puede ser editor también. No, NetBeans no es un editor. NetBeans es un IDE, es decir, es un programa avanzado para editar código. Entra en la categoría de editor. Es que Dreamweaver está entre editor y IDE, porque ni es tan avanzado ni es tan sencillo. Para el desarrollo web siempre lo haré local o es mejor siempre hacerlo remoto. No entendí tu pregunta, Francisco. Adobe Moz, habrá cursos iguales estos de visual. Sí, es muy bueno. Puedes poner la dirección de otra página que dices. Sí, la pongo al final, señores. Listo. Los lenguajes de programación, algo que les expliqué y les comenté al principio. Cuando ustedes van a pasar del front-end al back-end, deben de entender que todos estos lenguajes de programación, ya sea .NET, ASP, PHP, Java o Python o Node.js o cualquier otro lenguaje de programación de tipo servidor, todos van a siempre a dar una salida y esa salida de información la van a generar en HTML5 o en CSS o en JavaScript. Les tiene que quedar súper claro para que no me digan que cómo pueden incluir en PHP, cómo pueden incluir en PHP HTML. No se puede. Deben de pensar que PHP va a generar HTML. Todo el tema de la interfaz, todo el tema del front-end la tiene que manejar HTML, no la maneja PHP. El front-end no lo maneja Java, lo maneja las hojas de estilo o JavaScript, pero no lo manejan ellos. Ellos simplemente van a generar la estructura para que este lenguaje, estos tecnologías la manejen. JavaScript avanzado. Si ustedes están pensando que JavaScript es algo sencillo, pues no. JavaScript ha avanzado mucho y es un lenguaje de programación de tipo cliente, porque recuerdan que vimos que JavaScript está en el área del frontend. Entonces, el frontend de JavaScript, que permite hacer muchísimas cosas padres, dinámicas, directamente en el navegador, existen cosas como jQuery, como MooTools, como Angular, que precisamente potencializan el uso de JavaScript. Entonces, JavaScript es un tema de front-end. Consultar a las bases de datos. Obviamente, tienen que ver que cuando ustedes quieran ver la relación que existe entre su sitio web y bases de datos para almacenar la información o extraerla, está manejada por los lenguajes de programación de tipo back-end. Entonces, .NET, PHP o Java o Python manipulan la información para que sea insertada o para que sea consultada de unas bases de datos. ¿Sale? Entonces es muy importante que ustedes cuando empiecen a trabajar me puedan decir, quiero que PHP extraiga de MySQL mediante PDO cierta información. No me pueden decir, quiero que HTML extraiga bases de datos de MySQL. Sino que tienen que entender que obviamente entonces PHP extrae información, la controla y la muestra en HTML mediante la salida en un archivo .html. Subir el código a nuestros servidores, señores. Ya especificamos que un servidor es una máquina que está conectada en algún lugar y que está ahí funcionando las 24 horas. ¿Cómo podemos subir esta información, señores? En nuestros cursos hemos llegado a enseñar FileZilla. FileZilla es un cliente, es un protocolo, es una página, es un programa que instalan en su máquina. Este es un programa que se instala en nuestra máquina y permite crear la conexión de una máquina cliente con un servidor. Esto permite que
nosotros podamos transferir archivos de nuestra máquina hacia un servidor remoto. ¿Mediante qué protocolo corre esto? Mediante el protocolo de FTP. Existen Git que permite controlar nuestro código y también subirlo a ciertos servidores, o existe GitHub que también es un controlador de versiones, pero que también nos permite administrar y subir información hasta nuestros servidores. Son manejos de consola con estos dos y FTP es un cliente que se maneja visualmente muy fácil. Y de nuevo, estas herramientas las tienen que explorar para que les permitan seleccionar cuál es la mejor herramienta que les va a permitir actualizar su código de su máquina en la que están desarrollando hacia los servidores. Y estas herramientas corren en Mac, en Windows y en Linux. ¿Cómo subimos el código? Nuestro desarrollador está aquí, se conecta a Internet mediante cualquiera de estos programas y coloca la información en el servidor. Tanto la coloca del desarrollador hacia el servidor, como el desarrollador puede conectarse y extraer archivos para que lleguen a su máquina. Entonces es una comunicación de ida y de regreso. ¿Dudas de qué es un FTP o qué es Git, señores? Sí, te estás desviando mucho, Daniel. No creo contestar eso ahorita. Allá vamos, para allá vamos, Francisco. Listo. Ya que decidimos trabajar de manera local y que tenemos editores que nos van a permitir trabajar código y que nos van a permitir subirlo mediante algunos clientes, algo nuevo que está surgiendo en el desarrollo web y que permite mucho el mantenimiento de sitios en todo momento son los editores en línea. Existen diferentes opciones. Así como ustedes entran a su correo electrónico, entran a Google Docs o entran a cualquier plataforma de cómputo, existen estas herramientas en Internet, en un navegador, en la web, que les van a permitir editar código de manera directa en el servidor y que se despliegue de manera directa, sin que ustedes tengan que tenerla en su computadora y que lo tengan que subir. Está la opción de Visual Studio Online, que es la que vamos a trabajar nosotros en nuestros cursos, y existen herramientas privadas como Codewear o como Cloud ID que permiten nosotros editar nuestro código y que quede directamente en el servidor sin que nosotros tengamos un editor o un IDE instalado en nuestra máquina. Si vamos a un lugar que no tengamos estos IDEs, pues simplemente nos podemos conectar a cualquiera de estos y podemos editar nuestro código. Algo muy importante que han estado preguntando algunos es XML y JSON. Ya vimos ahorita cómo una persona se comunica con una máquina. Lo que nos falta es cómo una máquina se conecta con otra máquina. La comunicación entre máquinas o entre servicios o entre aplicaciones se debe de realizar entre los archivos XML y JSON. Los dos son medios de comunicación que permiten de un sistema mandarle datos a otro sistema que lo pueda entender de manera simple. Los sistemas obviamente no van a estar en una computadora viendo un navegador. Lo que ellos necesitan es información estructurada. XML es una forma de comunicar algo obsoleta, lo cual casi ya sí lo utilizan muchos, pero se recomienda que ya utilicen más bien JSON. Manuel, ¿cuál es mejor que Manuel? En el desarrollo web, no todo en el mundo del desarrollo web es tirar código nosotros. Ustedes pueden ser desarrolladores web al implementar herramientas que ya están diseñadas y que ya están funcionando. ¿Qué tipo de herramientas son las más populares? Y esto no es porque sea PHP, sino porque son las más populares. Realmente son las más populares, lejos de que estén desarrolladas en PHP. Pero los CMS o Content Management System permiten administrar el contenido
que está almacenado en nuestra página y que se visualiza. Entonces WordPress, Joomla o Drupal lo que hacen es de que son aplicaciones en PHP, por lo tanto son aplicaciones de backend que extraen información de una base de datos y que ellos generan una salida en HTML para que las personas la puedan ver. Entonces son aplicaciones que ya están desarrolladas y que nos permiten hacer esta función. Un desarrollador web está bien visto y está bien que diga que es un desarrollador web especializado en CMS, porque sabe instalar, sabe configurar, sabe optimizar, sabe potencializar las características de cualquiera de estos CMS. Entonces, un administrador de contenidos que utilice esto se puede llamar un desarrollador web, porque también ustedes pueden dedicarse tiempo y desarrollar herramientas adicionales que funcionen en WordPress, plugins que funcionen en Joomla, es decir, que agreguen funcionalidad a este entorno, o también pueden desarrollar módulos o funcionalidad extra a Drupal. Entonces no es necesariamente que hagan un sitio web desde cero, sino ustedes pueden utilizar cualquiera de estas herramientas y pueden empezarlas a hacer crecer. Un desarrollador web puede utilizar estas herramientas. Lo acabo de explicar, Francisco. Pienso que es una de las opciones y que también es válida. ¿Por qué? Porque simplemente son herramientas que ya están diseñadas para eso. Las puedes utilizar, utilicen los CMS. Si quieren utilizar CMS, pueden ser desarrolladores web con CMS. ¿Qué tipo de servidores, señores, existen? Obviamente, a nivel global han empezado a surgir ciertas ofertas. Los clásicos servidores web que se conocían hace unos 5 años para atrás eran los clásicos servidores como los que ofrecían servicios como suempresa.com, que no sé si la conozcan en México, o Raxa, que es una empresa pequeña pero que es muy buena. Lo que hacen y te siguen haciendo es que ofrecen un espacio de almacenamiento y un espacio para distribuir la información. Sin embargo, en los últimos 5 años han empezado a surgir empresas que tienen mega infraestructura y lo que hacen es virtualizar una infraestructura para que ustedes la utilicen de mejor manera. Y esto se le está empezando a llamar como la tendencia del cloud computing o el cómputo en la nube, el cual involucra más cosas. Sin embargo, existen empresas como Amazon o como Azure que se dedican a dar servicios especializados para crear sitios, máquinas virtuales, bases de datos especializadas como MongoDB o servicios especializados de análisis de datos como Hadoop. Entonces existen muchas opciones de servidores. Lo que ustedes tienen que tener bien marcado es que existen empresas que dan un servidor físico o rentan ciertos servidores, y que ya existen las mega empresas que ofrecen cómputo en la nube. ¿Qué framework es mejor? ¿Framework de qué, señores? Servicios web en curso. Nosotros, señores, ustedes están siendo parte de nuestros cursos. Nosotros estamos utilizando esta infraestructura para darles cursos. Nosotros estamos trabajando sobre la infraestructura del cómputo en la nube que se llama Microsoft Azure, que nos va a permitir crear sitios web ilimitados. Estos sitios web corren sobre IIS y permiten crear aplicaciones en PHP, en Python, en Java y en .NET. Son aplicaciones, son servidores que funcionan específicamente sobre Azure. Y además vamos a tener todos acceso a bases de datos como MySQL. Y ahora sí, señores, ¿dudas o preguntas antes de que pasemos a la parte más interesante, que es la parte técnica? ¿No? O ya se me durmieron todos. Ya me acordé del nombre de la bebida que a lo mejor está aquí quien me la recomendó. Pero mi tonalla, ¿dónde está mi tonalla? Nadie me ha traído mi tonalla. Son muchos frameworks. Existen muchos frameworks, tanto para desarrollo en JavaScript, como desarrollo en PHP, como desarrollo en Java, como desarrollo en Python. Existen muchas herramientas que nos van a permitir un rápido desarrollo en cualquier lenguaje. ¿Cuál es el mejor, señores? No hay uno mejor.
es el que mejor se adapte a sus necesidades, el que mejor se adapte a las necesidades de su proyecto. Entonces no les puedo recomendar que en PHP utilicen Cake, porque a lo mejor lo que necesita el proyecto sea un framework sólido como Laravel, y a lo mejor el proyecto es pequeño y no es tan grande, y sería un desperdicio instalar Laravel, y es mejor instalar Cake. Entonces depende de sus necesidades. Para poder desarrollar una página, puedes usar cualquier programa que desarrolle un PHP o un Java. Puedes desarrollar un sitio web, Joan. Puedes desarrollar una aplicación web o una página web con puro HTML. O puedes seleccionar PHP, Java, Python o Node.js para generar tus reglas de negocio y dar una salida en HTML. El mejor o el más común, pero ¿cuál mejor o más común? Traten de hacer preguntas en una sola línea para que las pueda leer, porque como si me las hacen en muchas líneas, se me complica, obviamente, buscar la línea anterior. Debe haber uno que hayas encontrado utilizado más, pero ¿qué? Pues depende del proyecto, que se me resolvieron muchas dudas. Ok, espero que les esté ayudando mucho. ¿Dudas o preguntas, señores, antes de que pasemos a la parte técnica? ¿Implementar algún script en mi código de HTML ya sería integrar Java? No, señores. Es muy importante, Jairo. JavaScript es muy diferente que Java. Y lo dejé muy claro. JavaScript es un elemento del front-end. Java, como servicios web, es un elemento de el servidor. Por lo tanto, cuando implementas JavaScript, lo implementas en el frontend. Cuando implementas Java, es el backend, y más bien Java tiene que generar un HTML, o puede generar Java un HTML con JavaScript. El framework más común o el que más hayas utilizado, ¿en qué? En PHP, el que están utilizando más en últimos meses es Laravel, que está resurgiendo como uno de los frameworks más populares. PHP es el lenguaje de programación actual más usado. Que quieran ver que son más populares otros lenguajes, puede ser, pero la mayoría de los sitios web están desarrollados con PHP. ¿Dudas o preguntas, señores? ¿Seguros que no tienen dudas o preguntas? ¿O ya se durmieron todos? A ver, respondan todos. Si no, empiezo a sacar a todos. Que no responda y que me diga que está despierto, lo saco del webinar. ¿PHP soporta programación orientada a objetos? Sí, 100% lo soporta. PHP, WordPress, Joomla y Drupal son CMS, son administradores de contenido que están desarrollados con PHP y que tienen salida en HTML. Desierto, ahora un desierto, y hay hasta desiertos aquí, sin duchas, hasta se están duchando. Sí, Oscar, desde la versión 5.4 ya está muy estable. De hecho, la versión 7 es una de las más estables con programación orientada a objetos en PHP. Pablo, PDO, es mejor utilizar PDO. No utilices MySQL y ya utiliza mejor PDO. Front-end favorito. Híjole, me está gustando mucho Angular y estoy probando otras tecnologías de Google que también me están agradando mucho en el front-end. Joomla, señores, Joomla es un administrador de contenidos, es una aplicación desarrollada en PHP que genera información en HTML, la cual es extraída a partir de una base de datos. El mejor lenguaje para aprender es ASP, pues depende. ¿Cuál me recomendarías para hacer prácticas en PHP para ASP? Pues entra a nuestros webinars de PHP para que puedas empezar a ver. Son los JavaScript se puede usar del lado del servidor.
La forma de programar estilo JavaScript se puede utilizar del lado del servidor con el lenguaje o con la herramienta o con el framework o con la tecnología llamada Node.js. Node.js es la tecnología que está permitiendo programar como si estuvieras programando JavaScript del lado del servidor. JavaScript puro, como tal, como se conoce en el web, no se puede utilizar en el servidor. El backend, Node.js juega un papel en el backend, como lo juega PHP, como lo juega Java, como lo juega Python. Angular es muy bueno en el desarrollo, Rufino. No hay mejor CMS, señores. El CMS depende de lo que lo vayan a utilizar. Si solamente quieren hacer un blog, utilicen WordPress. Un sitio de mediano tamaño, utilicen Joomla. Portales que quieran sufrir con la configuración, administración y programación, utilicen Drupal, pero son portales muy fuertes. Cada uno está diseñado para ciertas cosas. No es que sea uno mejor que el otro.